a tus hijos. Hoy desato tu gloria, Padre, sobre cada hijo y hija tuya, Padre mío, que en este instante está escuchando tu palabra, que se están conectando, Padre mío, a esta transmisión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ruego, Padre mío, que tu gloria eterna en este instante ahora sea tocando los corazones y las vidas en el nombre de Jesús. Que el fuego y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, ahora mismo toque las vidas y los corazones. Y oro, Señor, para que esta palabra nos sea avivando, trayendo una libertad gloriosa, una paz de gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendice en esta hora. Hoy vamos a ver un tema precioso. Fuimos llamados para avivar el fuego. A través de la palabra encontramos, desde el comienzo, que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como fuego, se manifiesta como un rocío precioso, una paz gloriosa, un viento apacible. Él se manifiesta de muchas maneras. No significa que esa sea la forma de Él, es su forma de manifestarse. Por eso vamos a algo especial en el libro de Levíticos, en el capítulo 9, verso 22. Yo les invito a mis amados que abran sus Biblias allí, los que están en casa, los que están ahí escuchando esta palabra. Les invito a que abran sus Biblias en Levíticos, capítulo 9, verso 22. Y vamos a estar leyendo la palabra y vamos a aprender de ella en esta hora. Porque son días de bendición, son días de gloria. Cuando hablo de días de bendición y días de gloria, hablo de la presencia de Dios. No estoy hablando de los momentos terrenales, porque cada día nos damos cuenta que no mejoran. Pero si tú y yo estamos tomados de la mano de Dios, aunque vengan momentos difíciles, permaneceremos firmes y en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a dar lectura a esa hermosa palabra en Levíticos capítulo 9, verso 22. Dice así la hermosa palabra del Señor. Después alzó Aarón su mano hacia el pueblo y los bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y los sacrificios de paz, descendió. Y mientras Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Escuchemos esto tan precioso. Vamos a dar lectura nuevamente estos dos versos, porque hay una situación preciosa. Aarón, que fue el que Dios llamó como sacerdote, empecemos por ahí, el sacerdote Aarón, para poder ministrar al pueblo. Aunque Moisés, Dios lo tomó para sacar al pueblo, pero trabajaban ambos, Aarón y Moisés. Y aquí Aarón, Dios lo elige, lo escoge para que fuese sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Y comienza diciendo, y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y los sacrificios de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amados, si hay algo que nos convence de que hay un Dios verdadero, es cuando vemos la manifestación del poder de Dios. Por eso tú y yo fuimos llamados para avivar el fuego. Ese fuego de bendición, ese fuego de gloria, ese fuego de la unción del Espíritu Santo. Porque aquí Aarón y Moisés hicieron sacrificios, holocaustos, mis amados. Quizá en estos tiempos no tenemos los recursos y ya no se hace de esa manera. Porque hubo alguien puro, santo y sin mancha que fue a la cruz por ti y por mí. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se determina que el Espíritu de Dios sería enviado. Y aquí cuando leemos dice el verso 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura y sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y postrados sobre su rostro. Amados, si la presencia de Dios no está en tu vida ni en mi vida, difícilmente nos ubicamos delante de Dios, difícilmente reconocemos la grandeza y el poder de Dios. Estos varones no se postraron por miedo,
sino porque se dieron cuenta que la gloria de Dios estaba allí con Moisés y Aarón. Dios necesita en estos tiempos hombres como Moisés, como Aarón, íntegros, que anhelen la gloria de Dios, que sacrifiquemos tantas cosas con el único fin de ver la presencia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Pero es allí donde muchas veces nos es difícil a causa de nuestra propia humanidad, o nuestro propio yo, o nuestro propio orgullo, o quizá porque nos hace falta determinación para buscar al Señor. Miremos otra parte gloriosa, mis hermanos. Aquí vemos a Moisés y Aarón, pero vamos a ver otro hombre en la palabra que nos enseña algo muy precioso. En el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 18, el verso 30. Amados, hay un pueblo que está esperando la manifestación del poder de Dios. Hay un pueblo que está anhelando que algo nuevo suceda. Religiones hay muchas, congregaciones hay por centenas de miles, pero la humanidad no va a notar, ni se va a fijar en las congregaciones, se va a fijar en hombres conforme a la voluntad, al poder y el propósito de Dios. Por eso en esta noche quizás tú eres esa persona al cual Dios está llamando con un propósito grande. Aquí Dios llamó a Moisés y Aarón para traer libertad a un pueblo, pero esa libertad no vino, si nos damos cuenta, sin antes la manifestación de la gloria de Dios. Haciendo un pequeño recuento, cuando ellos salían de Egipto, el pueblo del faraón, que representa el mismo diablo, se vino en contra de ellos para volverlos a esclavizar. Pero entonces ellos allí, frente al mar rojo y el enemigo atrás de ellos, notamos en la palabra que dice que una columna de fuego estaba con el pueblo de Israel y lo iba guiando. Pero cuando el enemigo viene, la columna de fuego se pasa atrás del pueblo de Israel para defenderlo, mis amados. La misma gloria de Dios defendiendo al pueblo de Israel. Y cuando Dios le da la orden a Moisés de que abra el mar rojo, él abre el mar rojo, pero tenía un respaldo. La gloria de Dios estaba respaldando. Y cuando Moisés levanta la vara, sopla un viento recio que representa la presencia del Espíritu Santo, que abre ese mar y pasan en seco. ¿Qué entendemos con esto, mis amados? Si el Espíritu Santo de Dios no está a favor tuyo ni a favor mío, no veremos milagros, señales y prodigios. Por eso tú y yo fuimos llamados para volver a avivar ese fuego, la unción poderosa del Espíritu Santo, mis amados. Quizás tú dices, son nuevos tiempos, es nuevas generaciones, pero Dios sigue siendo el mismo, y Dios sigue haciendo los mismos milagros y mayores, aunque la generación sea diferente, más moderna, más elocuente, más preparada, más estudiada. Pero asimismo, tú y yo necesitamos mostrar al Dios de la Biblia, que sigue siendo el mismo y haciendo milagros en estos tiempos, milagros entendibles para esta humanidad y esta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando miramos acá en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, miramos algo muy especial, mis amados. Y nos habla del profeta, el profeta Elías. Y comienza diciendo el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba derrumbado. Hay algo, mis amados, que quizá hemos dejado derribar, es el altar de la adoración y la exaltación a nuestro Padre bueno. Aquí había un problema tremendo porque había 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, a los cuales el rey y Jezabel adoraban. El rey Acab y su esposa Jezabel adoraban a esos dioses. A Acera, que se suponía que era la madre de los dioses y que era la mamá de Baal, según la historia, adoraban imágenes. Porque les era difícil adorar a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente adora las imágenes? Y a los dioses muertos, porque ellos nunca le exigen santidad y rectitud. ¿Y sabes por qué muy pocas personas adoramos al Dios vivo y de poder? Porque Él demanda santidad, rectitud y obediencia a la palabra. Los demás dioses nunca te van a pedir nada. Te van a dejar en su pecado. Te van a permitir todo lo que quieras hacer, porque te están engañando.
Pero hay uno que te pide en esta noche que te santifiques y que te apartes para Él, para que puedas ser una persona usada por Dios, para que el fuego de la presencia de Dios se vuelva a avivar, amado. Entonces vemos aquí algo espectacular. Y cuando este problema, porque no sabía, el pueblo estaba tan engañado, que no sabía si adorar a Baal y a Asera o adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Y había un hombre allí con un corazón que amaba a Dios, el profeta Elías. Y entonces se hace un arreglo de que el profeta Elías, que representaba a Jehová en la tierra, iba a hacer holocausto, y los profetas de Baal iban a hacer sacrificio a su Dios. Y aquí comienza algo poderoso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba derrumbado o arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 12 medidas de grano. Y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaí y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amados, si hay algo que hace que el fuego de Dios se avive, es la obediencia a la palabra de Dios. El profeta arregló todo. Pero vemos que los profetas de Baal también habían arreglado lo mismo. Habían levantado un altar, habían cortado un buey, lo habían colocado allí y estaban clamando. Porque ¿cuál era la señal? Que el Dios que hiciera descender fuego del cielo y consumiese el holocausto, ese era el Dios vivo y de poder. Y nos habla la palabra que los profetas de Baal duraron todo el tiempo, fueron los primeros que ofrecieron el holocausto. Dice que ellos se sajaban, se cortaban, gritaban. Pero ese Dios muerto nunca escuchó. ¿Por qué? Porque hay dioses muertos, mis amados. El único Dios verdadero es el Dios que es espíritu y que es verdad y que se manifiesta con poder y gran gloria. Y el verso 37 dice: y respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Estos son los milagros que Dios sabía hacer a través de hombres que realmente anhelan y desean que la gloria de Dios se manifieste. Y estos son tiempos, mis amados, difíciles, en los cuales muchos tienen tantas filosofías engañosas para tratar de calmar su alma y llenar los vacíos. Pero estos vacíos nunca se van a llenar, mis amados, porque solamente tu corazón y mi corazón será lleno de la gloria de Dios, y esos vacíos quedarán totalmente satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque Dios a todas las personas las dejó con un vacío. ¿Con cuál vacío? En el único que Él quiere morar, en tu corazón, en mi corazón. Por eso cuando el profeta se levanta para hacer diferencia entre el Dios verdadero y Baal y Asera, Él se levanta y lo respalda. Tú y yo necesitamos levantarnos en el poder de Dios y mostrarle a la humanidad que hay un Dios verdadero, que está vivo y que sana, que restaura, que hace milagros, que trae gozo y paz a los corazones. Por eso, mi amado, levántate ahora en el nombre del Señor Jesús, como se levantó Moisés y Aarón, como se levantó el profeta Elías, con una mente y un corazón dispuesto para agradar al Dios de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
El verso 39 dice, y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amado, ¿tú a quién le dices Dios? ¿Cuántos dioses tienes en tu vida? ¿Cuántos dioses es necesario para que realmente vivas feliz? Uno solo. Uno solo que encontramos aquí en la palabra. Que a través de la historia nos damos cuenta, aquí se estaba manifestando directamente nuestro Padre bueno a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Cristo viene a la tierra, mi amado, se manifiesta el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso entendamos algo. Cristo Jesús te ama y Él desea que a través de tu vida, de mi vida, se manifieste esa hermosa gloria que se manifestó en Él para ayudar a la humanidad, que se manifestó en los apóstoles para ayudar a la humanidad, que se manifestó en los tiempos antiguos a través de grandes hombres de Dios como fue Moisés, Aarón, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y estos grandes profetas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Perdón, amados. Entonces, es digno de muerte según la palabra todo aquel que se aparta de Dios, que confía en otro Dios. Con esto no estoy diciendo que humanamente hay que exterminarlo de ninguna manera. Estoy diciendo que ya hay un decreto de muerte espiritual sobre todo aquel que se aparta de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el Dios creador, el verdadero y eterno Dios, mis amados. Pero como dije anteriormente, muchas veces no nos acercamos a Él por temor a perder una libertad, que es una libertad. Muchos se creen libres pecando. Muchos se creen libres que pueden ir y adulterar, fornicar, maldecir, tratar mal, hacer trampa, robar, defraudar. Y creen que eso es libertad. Y no saben que están siendo esclavos del mismo infierno, esclavos del mismo diablo, y los tiene allí engañados para que cuando mueras o salgas de tu cuerpo vayas a una condenación eterna. La verdadera libertad, mi amado, es conocer a Cristo y saber que puedo adorarle, alabarle y sentir y percibir su presencia y disfrutar de su gloria. Eso sí es libertad. No importa quizá que te sientas un poco como arrinconado porque no puedes aparentemente disfrutar de la vida en el pecado, porque el pecado no es disfrutar. El pecado trae tristeza. El pecado produce aflicción, produce vergüenza. Pero Cristo Jesús vino para darte libertad con el fuego del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, tú determinas hoy en tu corazón a quién vas a servir. ¿Quieres ser ese hijo, hija tuya, de Padre bueno, que va a permitir que a través de tu vida se manifieste la gloria de Dios para bendición? ¿O vas a tomar la decisión de seguir en pecado y siendo esclavo del mismo diablo, aunque creas que estás disfrutando? Ese disfrute te lleva a condenación eterna. El verdadero disfrute y el verdadero placer se siente en la presencia de Dios, viviendo en santidad y en rectitud, como lo vivían estos grandes varones de Dios. Entonces, cuando vemos allí en Isaías, en Levíticos y aquí en el libro del primer libro de Reyes, solo la manifestación del poder de Dios hará que haya un corazón dispuesto a reconocer que Dios es grande. Porque como miramos aquí en la palabra, cuando el pueblo se dio cuenta que cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua que había, entendieron una vez más que solamente hay un Dios verdadero que tiene poder para hacer cosas maravillosas. Miremos otra cita bíblica preciosa en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, mis amados. El verso 9. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, el verso 3. Hay un título allí que dice: testificando de Cristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús.
Y nos dice la palabra en el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe, la fidelidad a Dios, mi amado. Nos dice el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el fuego es el consejo de Dios para tu vida, mi amado, en esta noche. Hay que avivar ese fuego. ¿Y cómo se aviva? Sacando tiempo en la presencia de Dios. O más entendible, saca el tiempo para leer la palabra de Dios, para orar a mi Padre bueno y para apartarse del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y vuelvo a leerlo para que no se nos olvide. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando miramos en Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que los apóstoles oraban por los creyentes y recibían el don del Espíritu Santo. Comenzaban a hablar en nuevas lenguas, pero no solamente hablaban en nuevas lenguas, habían cambios verdaderos en cada persona. Y el que robaba dejaba de robar, el que adulteraba dejaba de adulterar. Inmediatamente había un cambio de gloria. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el Espíritu Santo. Pero hoy nos hemos olvidado del Espíritu de Dios. Por eso muchos cristianos han apagado, tibio, apartado de los caminos del Señor y aún renegando en contra de Dios y muchas veces negando la fe en Cristo Jesús, a causa de que el Espíritu Santo ya no está en esas vidas. Porque el único que nos puede llevar a amar y adorar a Dios de verdad es el maravilloso Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. El verso 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú y yo podemos dominar la carne y permitir que el Espíritu Santo fluya. Permitir que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. No depende de Dios, no depende de Satanás, depende de ti. Ninguno de los dos, ni el diablo te va a obligar a pecar, ni Dios te va a obligar a que te santifiques. Tú decides. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice la palabra, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y el espíritu de poder viene con el Espíritu Santo. Y si en ti y en mí está el Espíritu Santo, entonces tú tienes poder para hacer milagros, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, pero sobre todo para dominar tu carne y decir las obras de la carne se aquietan, porque yo necesito el fuego de Dios fluyendo a través de mi vida. Tú decides en esta hora a quién le da la prioridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y veremos ahora una hermosa palabra más adelante, en el primer libro, de la primera carta del apóstol Pedro, mis amados, en el capítulo 2, el verso 9. Y aquí vamos a entender algo, porque tú no eres cualquier persona, tú y yo somos algo diferente de parte de Dios, porque Dios nos ha llamado para cosas grandes, créelo, mi amado. Y nos dice acá el verso 9, escuche claramente, mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. Real sacerdocio, el sacerdote ministra la presencia de Dios. El sacerdote antiguamente entraba al lugar santísimo y allí tenía un encuentro directo y escuchaba la voz de Dios, mi amado. El sacerdote fue llamado para ser santo. No el sacerdote que conocemos ahora, el sacerdote de la Biblia. Porque nos narra la palabra que si el sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, físicamente caía muerto. Ahora, si tú y yo vivimos en pecado, estamos muriendo espiritualmente.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, pero tú y yo, ¿cómo vamos a dar testimonio de Cristo si no tenemos de Cristo? Si no hay fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a orar por enfermos si no hay fuego de Dios? ¿Cómo vamos a orar por alguien que está atormentado para que sea libre si no hay fuego de Dios? Aviva, amado, ese fuego de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Avívalo ahora, levántate en el nombre de Cristo. Deja la cobardía. Porque aquí dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Abandona la cobardía, levántate en el nombre de Cristo y comienza a mirar el fuego de Dios y sal a dar libertad a aquellos cautivos, a dar una palabra de aliento a aquel que necesita, a sanar al que está enfermo, a predicar la palabra, porque eso nos dice y nos enseña aquí el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es esa misericordia? Algo que tú y yo no merecíamos. Pero Cristo nos ha mirado con amor y ha depositado sobre tu vida y sobre mi vida la presencia del Espíritu Santo. Por eso no abandones esa bendición tan grande. Porque solamente hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios serán los que podemos cambiar la humanidad, al menos a unos pocos. A todo aquel que anhele ver un cambio en su vida. Pero tú y yo necesitamos del fuego del Espíritu Santo. Avivar ese fuego que Dios ha colocado en nuestras vidas. Amados, si has entendido esta palabra y si tienes la decisión en ese corazón lindo de avivar el fuego de Dios, entonces te invito a que allí donde está te pongas sobre tus pies. O si aún no prefieres, te puedes arrodillar delante de Dios. Si estás solo en tu habitación, si sientes libertad de hacerlo, puedes postrarte ante la presencia de Dios, levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, envía sobre mi vida un toque de tu gloria, porque quiero que ese fuego en mi corazón comience a arder nuevamente en el nombre de Jesús. Si esa es tu decisión, voy a orar por ti en esta noche y Dios te va a tocar de una manera tan preciosa que el fuego de Dios va a caer sobre tu vida y te va a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora por tus hijos y por tus hijas en el nombre de Cristo. Desato la gloria tuya sobre todos los hijos ahora, Padre. Sobre todo aquel que anhela que el fuego tuyo arda nuevamente en su corazón. Sobre todo aquel que anhela y desea ver algo diferente. Sobre todo aquel, Padre mío, que desea sentir el fuego tuyo y ver la manifestación de tu gloria sobre otras vidas a través de su vida. Hoy sobre ellos desato, Padre, el poder y la gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, que se levantan en el poder, en la unción de tu Santo Espíritu, y que ese fuego tuyo arde en cada corazón en el nombre de Cristo, y que el pueblo tuyo, Padre, comienza a avanzar y ese fuego nunca se apaga en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, desato el fuego de tu gloria. Y en esta misma hora declaro que las cadenas se rompen, las ataduras se rompen, los ligamentos son destruidos, las ligaduras se deshacen por el poder del Espíritu Santo, y todo aquel que está bajo yugo de opresión recibe libertad, porque los yugos se pudren a causa de la unción y por el poder de esa palabra. Hoy declaro a tus hijos e hijas y a todo aquel que escuche esta palabra, los declaro sanos, libres en el nombre de Cristo, porque toda enfermedad se va afuera, se va afuera, se va afuera en el nombre de Jesús, y esos tus hijos son sanos y libres para honra y gloria tuya, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, todo aquel que haya recibido un milagro mientras oramos, una sanidad, una libertad, puede escribirlo en el WhatsApp de la congregación o llamarnos el que necesite oración o escribir al 312-567-6132.
El número es el 312-567-6132. Nos pueden llamar, nos pueden escribir y estaremos orando. Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas, mis amados, y también nos gustaría escuchar cómo Dios ha restaurado sus vidas, ha sanado su cuerpo, su corazón, porque sé que Dios ha hecho cosas gloriosas. Dios les siga bendiciendo, mis amados. Una feliz noche. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo en vivo nuevamente. Que el poder de Dios les siga bendiciendo.